Buenas noches. Nuevamente les damos la cordial bienvenida a un nuevo webinar. Hoy que vamos a tener un tema muy importante, en realidad para el diseño de lo que son los espacios humanizados. Mi nombre es Vania Oreña, soy arquitecta, presidenta de la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. El día de hoy tenemos invitado a uno de nuestros colaboradores, el señor Víctor Caicedo, con un tema muy relevante, como les decía inicialmente, como es la nueva tendencia de configuraciones especiales para la atención humanizada. Le damos también un saludo a todas las personas que se están conectando el día de hoy de varios países, como le damos la bienvenida a los que siempre nos acompañan de Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú, Cuba, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Brasil, España, México y por supuesto de Costa Rica. Muchísimas gracias por siempre apoyarnos en todos estos eventos cuyo objetivo a nivel de la asociación es que puedan ustedes enriquecer su conocimiento, adquirir experiencia a través de todos estos colaboradores que aportan su conocimiento en todo el quehacer del desarrollo de los centros de salud y sobre todo ahora con toda esta situación que hemos estado viviendo, la importancia de la humanización de los espacios. Le doy la cordial bienvenida, Víctor, ¿cómo estás? Vania, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. A la Asociación Costarricense también muchísimas gracias por invitarme y aquí con el placer de poder contarles un poco lo que hemos desarrollado, lo que estamos haciendo por acá por Colombia. Perfecto. Bueno, antes pues quiero informar a todos los participantes que al final de la presentación es donde pueden enviar sus preguntas. Y sobre todo si ustedes desean información de todo lo que hacemos en la asociación, nos pueden escribir a info@coaicr.com o a nuestro WhatsApp que es 22 73 04 16. También los invito a que visiten nuestro sitio web acoaicr.com y en la sección de conferencias van a ver ustedes todos los webinars que hemos realizado y también el día de mañana ya va a estar para que lo puedan repasar y puedan también compartirlo con muchos de sus colegas o a las personas que ustedes consideren que es relevante este conocimiento. Pues bueno, vamos a hacer una presentación de Víctor. Tiene una experiencia de 15 años en el sector de construcción, es administrador de empresas, con experiencia en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana. Ha enfocado su experiencia en el área comercial de empresas nacionales e internacionales con productos para acabados de construcción e interiores. Su especialidad en el sector de salud le ha permitido generar una alta capacidad de gestión y manejo de herramientas para el desarrollo de proyectos enfocados en el bienestar y desarrollo de pacientes y familiares en proceso clínico. Entonces, recordemos que ahora principalmente esta parte de humanización es fundamental en todo lo que son los centros de salud y sobre todo en lo que es la parte de la atención al paciente, la atención al acompañante y también al funcionario. Pues Víctor, nuevamente, gracias por compartir tu conocimiento y te dejo para que puedas hacer la presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, confirman cuando puedan ver la pantalla, por favor. Perfecto. Ya estamos viendo tu presentación. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un poco de esas tendencias en la configuración del espacio para generar una atención humanizada y reflejar lo que muchos hospitales en el mundo hoy están queriendo mostrar, y esa cercanía con sus pacientes
y con los acompañantes, no solamente dentro del proceso de diseño y el proceso de construcción debemos pensar únicamente en el paciente, tenemos que pensar en los acompañantes porque entendemos que hacen parte de este proceso también. Entonces, podemos continuar. Los centros médicos representan un reto muy importante dentro del proceso de diseño y construcción, porque es un momento donde muchos aspectos de la vida se conjugan. Eh, Hay centros médicos especializados de mayor alcance que otros, y en estos es un espacio donde se busca sanar, sanar a la persona, pero en algunos casos eso es un poco imposible y se tiene que buscar es sanar la mente y sanar el alma de las personas que están ahí. Hablo caso puntual de algunos centros oncológicos donde hablar un tema de cáncer es un poco fuerte, es bastante difícil y estos espacios tienen que transmitir este proceso humano en estos momentos. Es un momento de verdad donde el paciente eh, está transparentemente con su médico y con sus familiares según la necesidad y según lo que se está presentando, según el proceso médico que se lleva. Algunos son unos procesos felices, de alegría, que, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, mientras que hay otros procesos como, por ejemplo, tener un papá con Alzheimer o tener un familiar que esté enfermo de cáncer. Son procesos que se tiene que buscar que ese respeto y dignidad del paciente se pueda ver reflejado según los espacios que nosotros manejamos. Siguiente, por favor. Hay una estadística muy importante en el mundo y es, somos más de 7.200 millones de personas. Es un número bastante interesante porque el 40% de esas 7.200 millones de personas acude más de una vez al mes a algún centro médico. Es una persona que más de una vez al mes tiene que ir al centro médico. Y de los 7.200 millones, el 15% padece de algún tipo de diversidad funcional que lo afecta directamente en la forma como percibe el servicio y cómo se desempeña o se desenvuelve en ese servicio médico al cual asiste. Llámese urgencias, llámese a un consultorio médico, un consultorio odontológico. Ese 15% que padece de esta diversidad funcional hace que tengamos que pensar en una forma diferente de poder diseñar estos espacios al interior. Y pues hay una estadística que es muy relevante y que tenemos que tener en cuenta y que nosotros los que estamos metidos en este gremio tenemos que empezar a diseñar pensando que todos, el 100% de la humanidad, en algún momento haremos uso de los centros médicos. Entonces tenemos que empezar a cambiar el chip y la forma de pensar de cómo llegar a desarrollar estos espacios. Dale siguiente, por favor. Hay algo muy importante y es durante el proceso que nosotros desarrollamos en Colombia en la firma en la cual yo me encuentro en arquitectura de interiores, nosotros hemos entendido que el paciente hace un recorrido. Antes de llegar a la institución, si tiene alguna molestia, algún malestar, si va a ir por algo, él empieza a hacer un recorrido muchas veces primero por farmacias, tratando de buscar una solución, en algunos casos hablando con amigos, con amigos médicos o con familiares que han tenido algún síntoma muy similar a lo que él tiene. Y ya cuando ingresa a la institución,
ese recorrido, ese viaje que hace el paciente, tiene que generarle en el momento que él entra al servicio médico, a la institución médica, tiene que generarle una experiencia única, donde se enfoque en brindarle una recuperación más rápida y donde tenga espacios sanadores. Así los hemos denominado nosotros, generar espacios sanadores. ¿Por qué? Porque si el paciente que hoy en día está lleno de información gracias a la tecnología, gracias a que estamos comunicados con todo el mundo, va a entender hoy en día que el servicio médico es bueno o es malo y va a poder definir si continúa o no dentro de una institución o con algún grupo médico o decide ir a buscar a otro especialista. Esto nos tiene que poner a pensar y a las instituciones. Si quieres darle la siguiente diapositiva, por favor. Esto hace que las instituciones empiecen a tener en cuenta que están en el momento preciso, sobre todo las empresas, las instituciones latinoamericanas, están en el momento preciso para poder mejorar esa experiencia con el paciente, para poder identificar cuál es esa posición, para poder integrar todas estas variables y generar nuevas tendencias frente a sus pacientes. Eh, el diseño holístico, que es una de las herramientas de diseño que nosotros tenemos, es una herramienta muy importante, ya que nos permite a nosotros, basados en la evidencia, el gremio que estamos hoy aquí en estas presentaciones y el foco por el cual nos hemos unido con la Asociación Costarricense, es entender que cuando yo voy a diseñar en un espacio médico, debo entender ese diseño en el cual todos los pacientes, todas las personas quepan dentro de lo que yo estoy queriendo transformar y desarrollar. Nosotros tenemos que buscar con este diseño holístico, poniendo al paciente y a sus familiares en el centro del proceso de información. Ellos son los que nos van a dar toda la información con respecto al input que yo necesito para diseñar. Entonces, necesito generar un diseño que impacte en el comportamiento del paciente. Imaginémonos a un abuelo de 85 años yendo a un centro médico porque de pronto tuvo un preinfarto. Va a llegar nervioso, angustiado, tenemos que reducirle el nivel de estrés, tenemos que calmarlo, ¿sí? Evocar emociones amables que tenga ese paciente cuando entra en la institución y vea unos toques de madera, un poco, ustedes en Costa Rica que tienen tanto verde, por ejemplo, que ese verde entre a la institución, que ese verde haga parte de esos sentimientos que tiene el paciente y esas emociones en ese momento de angustia y estrés. Por ejemplo, en unas habitaciones es supremamente importante utilizar la biofilia, generar conciencia por parte del paciente y del acompañante de la forma como va a tener que cambiar su vida según la enfermedad o según el tratamiento que tenga. Permitir accesibilidad a todos los pacientes, y no estoy hablando de aquellos pacientes eh, que tengan alguna un problema de movilidad, por ejemplo, que anden en silla de ruedas. No, hablo de pacientes que tengan algún problema cognitivo, pacientes que tengan dificultad de expresarse, pacientes que tengan visión reducida. Todos los pacientes tienen que poder tener la capacidad de entrar a la institución, orientarse fácilmente y sentir un ambiente diferente. Y sobre todo, la más importante, permitir la curación rápida y efectiva de los pacientes. Si hay personas aquí en esta reunión o con las personas que nosotros hablemos, es muy importante comunicarles a ellos que si yo logro generar un ambiente
como lo que hemos querido mostrar, lo que vamos a mostrar a continuación, en una habitación voy a generar que el paciente se recupere 4 veces más rápido de que se recupera normalmente. Eso significa que voy a tener una rotación más alta de camas, lo cual nos va a permitir a nosotros generar mayores ingresos a la institución. Siguiente, por favor. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Evitar esos hospitales que son un poco rígidos, blancos, y nos tiene que generar unos objetivos muy claros. En el momento que nosotros como empresas de diseño, de construcción, vamos a ir a hablar a un hospital, a un proyecto, son 2 objetivos en el cual yo tengo que entender muy bien cuál es ese estado actual en el que me voy a mover. Tengo que entender esos espacios de trabajo, el proceso. Hola. Me están oyendo? Perdón, es que hubo un momento ahí Sí, de... sí, se escucha. Perfecto. Entonces, los objetivos es entender cuál es el proceso médico. Es muy diferente muy diferente diseñar a una clínica oftalmológica que diseñar a una clínica que hace cirugías de corazón, por ejemplo, o enfocada al corazón. Es muy diferente diseñar estos espacios. Entonces, tengo que entender ese trabajo y esos procesos de transición entre los procesos y entre los flujos que tiene el paciente al interior de la organización. Y el otro objetivo súper importante y que debo tener muy claro es ver en los espacios que yo puedo mejorar la experiencia del paciente, esa transformación, ¿cómo la voy a dar? La voy a dar por medio de materiales, por medio de un mobiliario diferente, por medio de un color, cómo voy a generar esas transiciones de espacio de un lado al otro. Es muy importante esa transformación, identificarla y lo vamos a manejar por medio de unas herramientas, unas estrategias, conceptos que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. A esto me refiero. Esto es un ejemplo de un edificio en el cual tengo 10 pisos de diferentes procesos médicos. En algunos tengo, en el primer piso, pues voy a tener toda la recepción, el lobby de entrada, de pronto alguna cafetería, un restaurante, tomas de muestras, laboratorios, donde van a vender de pronto medicamentos. Y a medida que me voy moviendo en el edificio, voy a ir entendiendo esos flujos que tiene, si hablo de movilidad, de niño, mujer, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, hasta llegar a los pisos de cirugía, habitaciones, pero voy entendiendo ese flujo y voy entendiendo esa dinámica que tiene el interior del edificio como un ser vivo. Si quieres, dale el siguiente, por favor. Y generamos unas estrategias de un diagnóstico inicial, pero habla de todo el proceso médico. Entonces, las estrategias de comunicación, porque yo tengo que poder mostrarle a la institución la forma de generar que las personas se muevan en el espacio que yo he creado. No dejarlas quietas, porque pues la idiosincrasia de nosotros es, nos dicen, por esa puerta que usted ve a mano izquierda, va a salir el médico para darle la información de su paciente, de su familiar, perdón. Y no nos movemos de ahí las 4, 5, 6 horas que dura la cirugía. Entonces, yo tengo que lograr generarle ese cuestionamiento a la institución y por medio de una claridad espacial, por medio de un desarrollo arquitectónico,
darle las posibilidades y las herramientas a la institución para que le comuniquen a ese paciente, a ese familiar, que su paciente ya va a salir. De esa forma me permite a mí llevar a ese familiar a otros sitios de la institución para descongestionar ciertos espacios, por ejemplo. Estrategias de reorganización y adecuación de los espacios, generando grados de privacidad, configuraciones grupales. Ya el tándem, la silla tipo tándem que tenemos en nuestros hospitales, en nuestros puntos de servicio de atención al paciente, eso ya tiene que desaparecer. Hoy la tendencia es generar configuraciones grupales que los vamos a ver más adelante por medio de unas fotografías que tenemos nosotros. Y finalmente, estrategias de bienestar y revalorar los espacios, permitir que los espacios en las instituciones, como por ejemplo los oratorios, los sitios de lectura, los jardines, las zonas aledañas, sean parte del proceso del día a día del hospital también, y no sean sitios que están muertos, sitios que no representan ningún tipo de sensación o de motivación para el paciente. Si quieres, dale siguiente. Esto es un ejemplo de la forma de reordenar los espacios. Uno dentro de ese análisis principal encuentra ciertos factores relevantes en cada espacio y al entender cada institución nos va a permitir poder desarrollar mejores diseños y mejorar los flujos que tienen las instituciones al interior. Si nosotros nos encargamos y nos tomamos a pecho la forma de diseñar, vamos a lograrle dar una herramienta muy útil a las instituciones para mejorar sus procesos y sus flujos. ¿Vale? Siguiente. Ahora quiero mostrarles unos ejemplos, unas fotografías de espacios en habitaciones, salas de espera, consultorios médicos y otros que hemos ido recopilando según las tendencias, y les voy mostrando poco a poco cómo vamos desarrollando esos espacios y qué ideas tenemos. Entonces, una habitación es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día el paciente, en primer lugar, debe sentir control de lo que lo está rodeando. Él debe tener el control. Él debe tener control de la iluminación que le cae directamente. Él debe tener control de la posibilidad de mover o cerrar las cortinas en cualquier momento del día. El médico debe tener toda la posibilidad de informarle y mostrarle con tecnología al paciente lo que está sucediendo. No nos dé miedo meter tecnología dentro de las habitaciones. Eso hace parte fundamental de la experiencia que el paciente va a tener. Un proceso más humanizado muestra cómo un médico no se queda en la parte de atrás de la cama, sino que se acerca al paciente para mostrarle cómo están sus signos vitales, cuál va a ser la cirugía que le van a realizar. Ese acercamiento, tratar de acercarlo lo que más se pueda. Dale siguiente, por favor. Aquí tenemos otra habitación, otro modelo, en el cual nuevamente, como pueden ver, juega un tema de tecnología muy importante, pero tenemos un espacio diferente. Aquí estamos sacando al paciente de su cama, lo estamos trayendo a un espacio cerca, en una silla diferente, y lo que estamos haciendo aquí es ver cómo de pronto el paciente va a poder recibir al médico en un lugar donde le van a explicar algo, o el mismo médico se va a acercar a donde los familiares a explicarles algún procedimiento. Un proceso humanizado, por ejemplo, muestra el tablero que está en la parte de atrás, donde los familiares van a poder escribirle
al paciente: abuelo, te visitamos, recupérate pronto. Siguiente, por favor. Muchos accesorios como los carritos médicos nos permite que las enfermeras puedan conectarse con el paciente también. Ahí ellos van a tener tecnología, van a tener sus herramientas y van a poder moverse a lo alrededor del cuarto, de la habitación, para acercarse al paciente en su proceso y permitirles a ellos tener las herramientas lo más cercano posible para cualquier atención inmediata. Algunos espacios médicos, como se ven ustedes en esta habitación, el uso de la madera, el uso de mucha iluminación, optimizar la ventana permite que el paciente sienta o tenga un sentimiento como familiar. O sea, a mí la madera me acuerda a mi casa, la madera me acuerda a un momento rico en alguna finca en la que estuve. Optimizar la iluminación o ver todo el verde que tienen ustedes, ver los árboles, me permite recordarme de pronto mi infancia, esa ventana que yo me quedaba viendo durante mucho tiempo. Ese tipo de cosas hacen que pueda lograrse este tipo de humanización. Si quieres, darle otra, por favor. Ahora entramos a un consultorio y ustedes se dan cuenta que aquí estamos siendo disruptivos en el modelo de diseñar un consultorio, en el cual ya no tenemos ese escritorio donde el médico se sienta en la parte de atrás con un gran computador, con sus libros, y el paciente se sienta en una silla interlocutora. No, aquí estamos cambiando completamente. Estamos haciendo que todavía vamos a continuar con el escritorio del médico en alguna esquina, pero voy a tener esta silla móvil donde el médico, por medio de estas nuevas tecnologías que tenemos, iPad, celulares, computadores portátiles, cualquier tipo de tecnología, voy a acercarme al paciente y el paciente va a ser el centro de atención del espacio. Voy a tener mis espacios o mis sitios de asepsia para lavarme manos, donde voy a tener toda la información, donde va a tener todos los artículos para poder, no sé, hacer una toma de muestra, el fonendoscopio, pero el médico va a venir al paciente. El médico va a venir a donde están sentados el paciente y su familiar. Si quieres, dale otra. Aquí podemos ver cómo inclusive son espacios donde estamos generando la conectividad que les digo en esta pantalla, el tablero para explicarle al paciente, y tengo inclusive dos sillas diferentes. Una silla especial para pacientes que se puede reclinar en algún momento para hacer una muestra, y otra silla donde va a estar el acompañante, porque el acompañante es parte de este proceso que no podemos dejar a un lado. Y el modelo que les digo, el escritorio del médico para poderse sentar a hacer sus trabajos, su documentación, pero vuelve y juega. Son sillas que hacen que el médico se acerque al paciente, a ese proceso de sentirlo más cerca, de sentirlo más humano en el proceso médico. Dale siguiente. Uso de madera, cambio, miren los pisos, en algunas instituciones o en algunos donde podamos intervenir de forma diferente el piso, las paredes, en algunos puntos específicos poder hacer un acento con un color diferente. Esto nos va a permitir que también haga parte de este cambio que queremos. El uso de la tecnología es importante porque muchas veces vamos a necesitar que ese médico se comunique con otro médico, y no olvidemos que esto termina siendo parte de estos consultorios médicos, siguen siendo donde el médico se sienta a trabajar. Esta foto es absolutamente precisa en lo que estamos hablando. Si ustedes se dan cuenta, el familiar está poniendo atención a lo que está sucediendo con su paciente, y el médico explicando, y al fondo la pantalla explica con claridad
lo que va a suceder, la intervención o el problema o cuál es la enfermedad que se tiene. Siguiente. Inclusive para los niños. No nos olvidemos que los niños, o hay instituciones que manejan niños, son pediátricas, inclusive con ellos podemos tener este mismo tipo de configuración. Y alguna forma muy interesante es el uso de tableros donde el médico le va a poder explicar de forma tranquila, gráfica a ese paciente, a ese niño, para darle esa tranquilidad que necesita. No nos dé miedo usar colores, no nos dé miedo ver el manual de color, manual de marca que tengan las instituciones para poder implementarlo en paredes, en el forro de las sillas, en el forro del mueble, utilizar la madera. No me canso de decir que la madera es un producto muy interesante, muy versátil para realzar estos espacios, para darles una calidez a estos espacios. A todos los tipos de pacientes tenemos que buscar reducirle su nivel de estrés. Si yo siento ese médico cercano, si yo siento que ese médico me está queriendo brindar una información o me está queriendo acompañar en ese proceso tan difícil que puedo llevar, sentiré que el servicio es idóneo y es exclusivo por parte de la institución. Estos son los ejemplos de consultorios. Si quieres darle otra. Salas de espera. Es un caso muy importante, muy interesante, porque aquí es donde en algunos casos las instituciones se están poniendo, están haciendo los mayores cambios. Eso ha sucedido mucho en Colombia. Y si se dan cuenta, esta configuración muestra cómo el tándem se acaba. No existe más. Y este tipo de configuración de salas de espera grupales nos va a permitir generar esos grupos que se generan cuando uno va a las instituciones. Entonces, uno llega a hacer un análisis a una institución que tiene tándem y se da cuenta que varias cosas. Si son dos personas, se sienta una al lado de la otra. Eso está bien. Pero si viene una sola persona, lo primero que uno hace es dejar la maleta en la silla al lado. Entonces, ahí estamos perdiendo una silla para un paciente que necesita sentarse. Si estamos en tándem y somos 3 personas, 2 se sientan y una queda parada, una queda de pie. Por consiguiente, esa persona se va a cansar más rápido, esa persona va a empezar a moverse por el espacio, esa persona ya el flujo de las personas se va a ver interrumpido por esa persona que está de pie. No existe la posibilidad en tándem que un médico se acerque a donde un paciente y tenga algún tema de privacidad. Si trabajamos en tándem, no existe la posibilidad que los familiares de un paciente estén contentos y no molesten a los que están en algún otro momento o en algún sentimiento diferente. Si nos damos cuenta en este tipo de configuración, voy a poder tener estos grupos familiares divididos, separados, un poco organizados. De igual forma, si se dan cuenta en la fotografía, es importante el tema de conectividad, nunca lo hemos dejado a un lado. Las personas van a poder seguir conectándose. Hoy en día andamos con una tablet, con un celular y todo el día trabajamos desde ahí. Si yo no le puedo prestar ese servicio al paciente, al familiar, el servicio no es tan completo como lo quisiéramos. Si quieres dar la siguiente fotografía y vamos viendo opciones de salas, como les estaba mostrando. Esta es una sala de espera diseñada en Bogotá, en uno de los hospitales más importantes que tenemos acá, donde esta es el espacio de admisiones. Aquí llega el paciente a ser admitido a la cirugía correspondiente. Atrás tenemos 3 módulos contra la ventana donde los pacientes se sientan con su familiar y el personal médico, el personal administrativo va a ir a esos módulos.
y allá se va a sentar con el paciente a hacer su proceso. Los pacientes o familiares que están esperando van a estar hacia el centro de la fotografía y miren cómo también de alguna forma estamos utilizando este mueble con una banca corrida para que se puedan sentar. Todo este proceso o toda esta distribución que hemos hecho es buscar evitar el típico espacio que tenemos un counter donde el paciente llega al counter, se tiene que quedar de pie muchas veces o se puede sentar y esperar que lo atiendan detrás de una ventana. No. Aquí lo que estamos haciendo es que la institución va a ir al paciente, se va a sentar en cada cubículo con el paciente a atenderlo y una vez termine de ser atendido se levanta y ingresa el siguiente turno. Dale, si quieres, por favor. Este también es otro espacio de la misma institución de acá de Bogotá, como les estaba contando. Y aquí en este espacio es la sala de espera o sala de bienvenida que llaman ellos del área de cirugía. En este espacio lo que buscamos también era una configuración espacial de grupos familiares para que el médico en su momento cuando saliera preguntara familiares de Víctor Caicedo. Entonces separan los familiares y él va hasta donde los familiares y se sienta y les explica. Les explica qué pasó, cómo fue la cirugía, en qué proceso se encuentra, está en recuperación. Hacemos que la institución nuevamente vuelva hacia el familiar. Siguiente. Igualmente, esta es una sala de bienvenida de la misma institución, que es la de imágenes diagnósticas. Y aquí lo que tuvimos en cuenta, y fue súper importante, era una sala de espera con sillas en tándem y el 80% de los pacientes que atendía la institución eran personas adultas, adulto mayor. Eso estaba haciendo que el servicio o la percepción del servicio se viera afectada debido a la congestión que había dentro de la sala de espera. Lo que nosotros hicimos fue entender el flujo de cómo funcionaba este proceso, quitamos unas paredes, nos tomamos parte de un corredor que había en la parte de atrás, cambiamos el flujo o el recorrido y generamos un espacio más grande, haciendo que las personas adultas mayores se sentaran en sillas o en espacios un poco más acorde a su necesidad. Y a esto hizo que ellos se sintieran que estuvieran como en la sala de espera de su casa, en la sala de su casa, perdón. Esto cambió automáticamente en la percepción del servicio y en la satisfacción o los índices de satisfacción de la institución mejoraron notablemente. Siguiente. Bueno, creo que esa es la última diapositiva. Sí, Vania, quiero agradecerte, muchas gracias por invitarme a esta charla. Para mí es algo grato, como te comenté, poder comunicarme con la comunidad de Costa Rica y espero que esta presentación les sirva como punto de partida a las instituciones y se fomenten en las instituciones estos cambios que tanto necesitamos. Muchas gracias, Víctor. Súper interesante, sobre todo este nuevo concepto de esas salas de espera, de esas salas de bienvenida, que uno no manejaba la importancia de lo que es la parte de la humanización. Yo sí quiero hacerte tal vez algunas consultas, a ver, por ejemplo, en esta experiencia que vos has comentado, ¿cómo ha sido la respuesta que han tenido los usuarios y también los beneficios que han logrado las instituciones con esta implementación? O sea, ¿cómo lo han reflejado los comentarios de los usuarios? Los usuarios, como te comenté en la última diapositiva,
se mostró notablemente una mejoría en la percepción del servicio y en la satisfacción del usuario y de su acompañante frente al espacio en el que se encontraban. Antes, en una silla de tándem, más o menos una silla te permite a ti 0.9 metros cuadrados por persona. Es algo muy chiquito. En este momento, cuando diseñas este tipo de salas, incrementas a 1.4 metros cuadrados por persona o 1.2 metros cuadrados de asiento por persona, lo cual automáticamente es más espacio, se sienten más cómodos, pueden estirar las piernas, ¿sí? Y mejoró la percepción del servicio notablemente. Ahora, los médicos, hablando desde la parte de acá, desde la institución, los médicos han dicho, han notado que sienten las ganas de mostrar, de prestar ese servicio yendo hasta donde el paciente, sentándose al lado del familiar, explicarle lo que está sucediendo. Entonces es un gana-gana en los dos escenarios. Y con esto de, digamos, esta nueva normalidad que a nivel mundial hemos tenido, que es las distancias producto de esta pandemia, siempre, ¿cuáles han sido las recomendaciones que tu empresa ha realizado para estos nuevos diseños? ¿Tienen Bueno, ustedes nosotros, alguna experiencia en sí, esto? lo que nosotros hemos buscado son varias cosas. Primero, pues obviamente todo el tema de protocolos es parte dentro del proceso de diseño, los protocolos de ingreso del lugar en el que están. Entonces, eh, eh, poner puntos de lavado, puntos de desinfección, puntos de gel antibacterial, según el número de personas, según el aforo. Obviamente el distanciamiento del espacio entre un grupo familiar y otro, generarlo de tal forma que tengan eso, el distanciamiento que requiere cada uno de los países en el que nos encontramos. Y también lo que hemos buscado es, por ejemplo, generar el menos número de superficies de contacto entre la persona, el staff médico o el staff de la institución y el paciente. Entonces, estos grandes muebles que teníamos antes, donde la gente ponía sus papeles para entregarle a la persona administrativa, estamos tratando de eliminarlos por medio de tecnología, por medio de pantallas que tengan comando de voz con el paciente. Mira, sí también quiero leerte algunos comentarios. La mayoría te han felicitado, que el tema muy importante, muy interesante. Dice, excelente presentación, un ejemplo de cómo podemos tener espacios más agradables y funcionales. Es importante, otra persona comenta, es importante que el diseño de cada área y espacio de un hospital sea muy agradable para el paciente con el ánimo de que se recupere pronto y no se repita y no se deprima. Realmente ese es el concepto que tenemos que manejar. Y como vos decías, Costa Rica tiene una gran ventaja y es que tenemos muchas zonas verdes donde podemos explotar el clima que tenemos acá y en Colombia. O sea, la ventaja que tenemos en la mayoría de los países de América Latina es este clima tan hermoso y las visuales que tenemos, y eso es algo que debemos de explotar, volver a lo que son los inicios de las estrategias pasivas, de todo lo que es el diseño sustentable, y unido a lo que vos nos estás diciendo, es lo que vamos a lograr que el paciente, el usuario, el acompañante pueda realmente ser parte de este proceso de recuperación que todos buscamos. Y sobre todo creo yo que como arquitectos, la mayoría que podemos estar en este momento viendo esta conferencia, es que también en algún momento vamos a ser usuarios, como vos decías, eso no se nos debe de olvidar. Y entonces diseñar estos Sí. espacios pensando en que en algún momento algún familiar, alguien va de cercano, puede ser que lo utilice, ¿verdad? Y eso es algo que es muy Claro. importante. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esto, en cuanto a si has tenido que hacer uso de algo que vos has diseñado? Bueno, por ahora no he tenido
ir a uno de los espacios que he diseñado, pero sí me pasó algo muy interesante, fue en uno de los proyectos hospitalarios importantes que se hicieron acá en Colombia. Yo no lo conocía por dentro y tuve la posibilidad de conocerlo o de estar en esa institución durante 2 meses con un familiar, y realmente tenían un jardín colgante al interior de la institución, donde los pacientes podían caminar por medio de este jardín en un edificio en pleno Bogotá, con esta ciudad, con este caos. Era interesante poder quedarse mirando ese jardín un rato. Y en medio de todo, pues la adrenalina, el estrés del familiar, todo, cuando uno se quedaba en ese espacio, uno sentía como que había algo que lo relajaba a uno, como que fluía algo. Y eso me permitió a mí durante los 2 meses poder tener una tranquilidad y poder estar un poco menos estresado en la institución. Bueno, pues te digo, igual siguen los comentarios felicitándote por la presentación y creo que nuestro objetivo se ha cumplido al visualizar la importancia de lo que es la humanización en el diseño, como vos decías, del mobiliario, de los colores, de los pisos. Realmente muchísimas gracias por tu presentación y también recordarle a las personas que nos pueden escribir solicitando información a nuestro correo info@coaicr.com o a nuestro WhatsApp 22 73 04 16. Y esta conferencia va a quedar en nuestro sitio web coaicr.com en la sección de conferencias de webinar. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir y este rato con todos los que estuvieron de Colombia, de Costa Rica, de México, de Nicaragua, de Bolivia, Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil, España. Realmente muchas gracias. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Tenemos 2, dentro de 15 días nos veremos para hablar sobre la importancia del papel del biomédico en el diseño de las instalaciones eléctricas de los hospitales. Los esperamos y muchísimas gracias y buenas noches por estar con nosotros. Muchas gracias.